La ferretería López no era solo un negocio, era una cápsula del tiempo incrustada en el corazón de Chamberí. Julián, a sus 38 años, se movía por los pasillos estrechos con una coreografía que solo da la repetición de décadas. Sus manos, siempre con un rastro de polvo metálico bajo las uñas, por mucho que se las cepillara, eran el mapa de su vida. Una cicatriz de un corte con un disco de radial en el pulgar, las callosidades de cargar cajas de tornillería y la palidez en el anular donde antes descansaba una alianza de oro. Aquella mañana de martes, el aroma a aceite multiusos y madera cortada se mezclaba con el olor del café recalentado de su termo. Julián observaba a Mateo, su hijo de 8 años, que terminaba de desayunar en el pequeño mostrador de madera de roble rodeado de catálogos de herramientas. «Papá, ¿por qué el señor de la esquina siempre pide tornillos de cabeza plana si luego dice que no le sirven?», preguntó el niño, limpiándose un bigote de leche. «Porque hay gente que prefiere tener la razón a tener el tornillo adecuado, Mateo. Nuestra labor es dárselos, esperar a que vuelva y luego darle los que realmente necesita sin decirle «te lo dije». Eso es la diplomacia del barrio». Mientras Julián preparaba el pedido de una constructora local, a pocos kilómetros, Elena se enfrentaba a una diplomacia mucho más árida. El despacho de Elena en el ministerio era un búnker de cristal y diseño nórdico. A sus 35 años, no recordaba la última vez que había dormido 6 horas seguidas. Su reflejo en el ventanal le devolvía la imagen de una mujer impecable. Traje de chaqueta de corte sastre, el pelo recogido en una coleta tirante que parecía subrayar su determinación, y unas ojeras que solo el corrector de alta gama lograba camuflar. «Elena, los datos del último trimestre de vivienda están al caer. Si no marcamos el relato ahora, la oposición nos va a devorar en la sesión de control», le decía a su asesor, un joven hiperactivo que no soltaba la tableta. «Lo sé, Sergio. Prepara el gráfico de barras. Quiero que el foco esté en la rehabilitación energética, no en los precios del alquiler. Si nos preguntan por los precios, derivamos al pacto de Estado». Elena vivía en un mundo de abstracciones. Para ella, los ciudadanos eran segmentos demográficos y las casas eran unidades habitacionales. Su ambición de ser ministra no era un capricho, era una obsesión por el orden, por la gestión perfecta. Sin embargo, cuando llegaba a su piso vacío en el Viso a las 11 de la noche, el silencio era tan pesado que a veces encendía la radio solo para escuchar voces humanas. Esa misma tarde, sus amigos comunes, Santi y Bea, cerraban el plan por WhatsApp. Julián necesita volver al mundo real y Elena necesita bajar a la tierra. Ninguno de los dos sabía que esa cena en el restaurante de la calle Piamonte sería el inicio de una colisión inevitable entre el metal y el cristal. El restaurante se llamaba Le Artichaut. Era uno de esos lugares donde las raciones son inversamente proporcionales al precio de la vajilla. Julián se sentía ridículo. Llevaba una camisa azul que Marta le había regalado años atrás y que ahora le apretaba un poco en los hombros. Se miraba las manos, sintiendo que desentonaban con el mantel de hilo blanco. Elena llegó 12 minutos tarde. No pidió perdón. Simplemente se sentó mientras terminaba de enviar un mensaje de voz sobre una enmienda presupuestaria. «Hola, Julián. Siento la demora. Un día de locos en el Congreso», dijo ella, dejando el iPhone sobre la mesa como si fuera un tercer comensal. «No te preocupes, yo también he tenido lío. Ha llegado un cargamento de bombas de achique y he tardado en inventariar», respondió él con una sonrisa tímida. La conversación fue un campo de minas desde el primer minuto. Elena intentó ser amable, pero su deformación profesional la llevaba a interrogar en lugar de charlar. «Santi me dice que tienes el negocio familiar. ¿Cómo ves el sentimiento del consumidor en el pequeño comercio? ¿Hay confianza en la recuperación?». Julián parpadeó, sorprendido por el lenguaje técnico. «Bueno, el sentimiento es que la gente está harta de que se le rompan las cosas y de que todo sea de plástico hoy en día. Vienen buscando algo que dure. No sé si eso cuenta como macroeconomía, pero es lo que veo cada mañana». Pidieron alcachofas confitadas. Julián las miró con desconfianza. «¿Y tú?», preguntó él. «¿Es verdad lo que dicen las noticias, que vas para ministra?».
Elena se puso rígida. La palabra ministra activaba en ella un protocolo de defensa. Son rumores de pasillo. Mi objetivo es el servicio público, la gestión eficiente de los recursos. Madrid es un engranaje complejo y alguien tiene que asegurarse de que no se gripe. Como una aceitera, comentó Julián de forma natural. A veces el engranaje más grande solo necesita una gota de aceite en el sitio justo, no un manual de 1000 páginas. Elena arqueó una ceja. Le pareció una simplificación casi insultante de su complejo trabajo. Durante el resto de la cena, ella habló de fondos europeos y él intentó contar una anécdota divertida sobre un vecino que intentó arreglar un escape de gas con cinta aislante. Pero ella no se rió. Estaba demasiado ocupada mirando la pantalla de su teléfono cada vez que se iluminaba. Cuando llegó la cuenta, Julián intentó pagar, pero Elena sacó su tarjeta con una rapidez quirúrgica. «Dividimos, por favor. Es más equitativo», sentenció ella. Al salir a la calle Piamonte, el aire de la noche madrileña les dio en la cara. «Bueno», dijo Elena buscando las llaves de su coche. «Ha sido interesante. Suerte con las bombas de achique. Y tú con los presupuestos. Nos vemos, Elena». Caminaron en direcciones opuestas. Julián pensó que Elena era tan hermosa como una estatua de hielo y la mitad de fría. Elena pensó que Julián era un hombre bueno, pero que vivía en un mundo pequeño donde los problemas se arreglaban con una llave inglesa, algo que en su alta esfera no servía de nada. Ambos estaban convencidos de que nunca volverían a verse, pero Madrid y el clima tenían otros planes. La mañana del jueves comenzó con un bochorno antinatural. El aire en Chamberí era una masa densa que se pegaba a la piel, cargada de una electricidad estática que hacía que el vello de los brazos de Julián se erizara. En la ferretería, el barómetro de pared, una reliquia de latón que perteneció a su abuelo, había caído en picado. Julián conocía los humores de Madrid. Sabía que cuando el cielo se ponía de ese color amarillento, casi bilioso, la ciudad estaba a punto de recibir un castigo. «Mateo, hoy te quedas en la trastienda después del cole», le dijo a su hijo mientras organizaba un estante de decapantes. «Va a caer una de las gordas». Mientras tanto, en el complejo de nuevos ministerios, Elena ignoraba las alertas de la AEMET. Estaba enzarzada en una discusión técnica sobre la ley de suelo. Para ella la lluvia era solo un inconveniente logístico que ensuciaba los cristales de su coche oficial. No fue hasta las 5 de la tarde cuando el cielo, finalmente, se rasgó. No fue una lluvia normal, fue un bombardeo de agua. En menos de 20 minutos, las calles de Madrid, con su asfalto recalentado y sus alcantarillas obstruidas por los residuos del verano, se transformaron en canales venecianos de lodo y desperdicios. «Señora secretaria, la Castellana está bloqueada», informó Manuel, su chofer, con un hilo de voz. «Dicen que hay balsas de 1 metro en los pasos subterráneos. Voy a intentar callejear por el barrio de Trafalgar para llegar al hotel de la recepción». Elena, frustrada, miró por la ventanilla. El mundo exterior se había borrado. Solo veía cortinas de agua gris y los destellos frenéticos de los limpiaparabrisas que no daban abasto. «Haga lo que pueda, Manuel, pero no podemos faltar. El presidente espera el informe de daños de la constructora». El coche negro, un vehículo pesado y blindado que en teoría ofrecía seguridad, se convirtió en su propia debilidad. Al entrar en una de las calles laterales en pendiente, el agua que bajaba de las zonas altas de la ciudad embistió el vehículo. El motor hizo un ruido gutural, un borboteo desesperado, y se cayó. El silencio que siguió, solo roto por el tamborileo violento del granizo contra el techo, fue aterrador. «Manuel, ¿qué pasa?», preguntó Elena, tratando de mantener la voz firme. «El sistema eléctrico ha fallado, señora. No puedo bajar las ventanillas y las puertas no abren. La presión del agua afuera es demasiado fuerte». Elena miró hacia abajo. Un hilo de agua marrón comenzaba a filtrarse por las juntas de la puerta. El pánico, ese que nunca aparecía en las comisiones parlamentarias, le atenazó el pecho. Julián estaba luchando por su propio sustento.
El agua golpeaba con fuerza el cierre metálico de la ferretería y empezaba a entrar por debajo de la puerta. Estaba colocando sacos de arena y tablones cuando, a través de la pequeña rejilla de ventilación, vio el destello de unas luces de posición. Un coche negro estaba varado justo en medio de la corriente que ya arrastraba contenedores de basura y motos aparcadas. Reconoció el modelo. Recordó a Elena hablando de su seguridad protocolaria durante la cena de Piamonte. Un escalofrío que nada tenía que ver con la humedad le recorrió la espalda. «Mateo, quédate en la parte alta de la estantería de maderas. No bajes por nada», gritó Julián, mientras se calzaba sus botas de agua de caña alta y se ajustaba el cinturón de herramientas. Salió a la calle y el impacto fue brutal. El agua le llegaba casi por encima de las rodillas y la corriente intentaba derribarlo. Se agarró a las señales de tráfico y a los salientes de las fachadas hasta llegar al coche. Dentro vio el rostro de Elena. Estaba pálida, con las manos contra el cristal, gritando algo que el estruendo de la tormenta ahogaba. Julián no perdió el tiempo intentando tirar de la manilla. Sabía que la física estaba en su contra. De su cinturón extrajo una barra de uña de 60 centímetros, una herramienta de acero forjado diseñada para demolición. «¡Apártese del cristal!», rugió él, aunque sabía que no le oía. Hizo gestos desesperados con las manos. Elena se encogió en el asiento opuesto. Julián buscó el punto de apoyo en el marco superior de la puerta trasera. Insertó el extremo plano de la barra y usó todo su peso, cada kilo de músculo ganado, cargando sacos de cemento, para hacer palanca. El metal del coche crujió, un sonido agudo que compitió con los truenos. Julián gruñó por el esfuerzo, sintiendo cómo el acero de la herramienta se hundía en la carrocería de lujo. Finalmente, con un chasquido violento, el cierre cedió y el vacío de presión succionó la puerta hacia afuera. El agua entró en el habitáculo como una catarata, pero Julián ya estaba ahí, sujetando la puerta con el hombro. «¡Deme la mano! ¡Ahora!», gritó. Elena no lo reconoció al principio, solo vi a un hombre empapado, con la mirada feroz y una fuerza que parecía sobrenatural. Se lanzó hacia él, Julián la agarró por la cintura y con un movimiento seco la sacó del vehículo justo antes de que una ola más fuerte desplazara el coche unos centímetros más abajo. Casi a rasas, luchando contra el río en que se había convertido la calle, Julián le llevó hasta el umbral de la ferretería. Manuel, el chofer, logró salir por la otra puerta y lo siguió. Una vez dentro, Julián bajó el cierre metálico y echó los cerrojos. El silencio repentino del local, solo roto por el goteo del agua de sus ropas y la respiración entrecortada de Elena, era sepulcral. Ella estaba temblando, envuelta en su traje de seda ahora pegajoso y sucio. Se miró las manos y luego miró a Julián, que estaba apoyado contra un mostrador de clavos tratando de recuperar el aliento. «Tú», logró decir ella con la voz quebrada. «Tú estabas allí». «Es mi barrio, Elena», respondió Julián, secándose la cara con el brazo, y aquí, cuando algo se rompe, hay que usar la fuerza. En ese momento, la secretaria de Estado comprendió que los presupuestos y las leyes no sirven de nada si no hay alguien con una barra de hierro dispuesto a meterse en el barro por ti. El interior de la ferretería era un laberinto de sombras proyectadas por las linternas LED de emergencia que Julián había colocado estratégicamente. El estruendo de la lluvia sobre el cierre metálico creaba una atmósfera de asedio, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Elena seguía tiritando, no solo por el frío del agua, sino por la descarga de adrenalina que empezaba a abandonar su cuerpo, dejándola exhausta. «Tenga, beba esto. Está caliente y tiene mucha azúcar», dijo Julián, entregándole un vaso de acero inoxidable. «Es de mi termo personal, espero que no le importe». Elena lo tomó con ambas manos, sintiendo el calor traspasar el metal. El café era fuerte, amargo y barato, nada que ver con los lattes de especialidad que tomaba en el ministerio, pero le supo a gloria. Se sentó sobre un cajón de madera que contenía rollos de manguera, mirando a su alrededor con ojos nuevos. Las estanterías, que en su primera cita le parecieron un símbolo de una vida pequeña, ahora se le antojaban como los muros de una fortaleza. «Gracias, Julián, por todo».
susurró ella. Luego, mirando su ropa arruinada, soltó una risa nerviosa. Mi equipo de prensa tendría un infarto si me viera así. Se supone que a esta hora debería estar dando un discurso sobre la resiliencia de las infraestructuras urbanas. La infraestructura ha fallado, Elena, respondió Julián, sentándose en un taburete frente a ella. A veces los planes de despacho no cuentan con que el cielo puede decidir abrirse de golpe. Aquí abajo lo sabemos bien. Cada vez que hay aviso de tormenta, tengo que poner doble burlete en la puerta trasera. Hubo un silencio cómodo, solo interrumpido por el rugido del agua afuera. Elena observó a Julián, estaba secándose el pelo con un trapo de taller, sin rastro de la timidez que mostró en el restaurante. En su elemento, rodeado de herramientas y soluciones tangibles, Julián emanaba una autoridad tranquila que ella no había sabido ver. «¿Sabes? En la cita pensé que eras un hombre limitado», confesó Elena con una sinceridad brutal que la sorprendió a ella misma. «Pensé que tu mundo se terminaba donde terminaba esta calle, pero tú has sabido exactamente qué hacer mientras yo me quedaba bloqueada en un coche blindado de 80.000 euros». «No soy un héroe, Elena. Solo sé cómo funciona la presión», dijo él mirándola a los ojos. «En una ferretería aprendes que todo tiene un punto de ruptura. Las vigas, los cables, las personas. Mi trabajo no es evitar que se rompan, sino tener la pieza de repuesto adecuada cuando ocurre». En ese momento, Elena se dio cuenta de que Julián no era alguien a quien bajar a la tierra. Él era la tierra, y ella, que vivía en las nubes de la política, se sentía por primera vez segura al aterrizar. El interior de la ferretería era un laberinto de sombras proyectadas por las linternas LED de emergencia que Julián había colocado estratégicamente. El estruendo de la lluvia sobre el cierre metálico creaba una atmósfera de asedio, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Elena seguía tiritando, no solo por el frío del agua, sino por la descarga de adrenalina que empezaba a abandonar su cuerpo, dejándola exhausta. «Tenga, beba esto. Está caliente y tiene mucha azúcar», dijo Julián entregándole un vaso de acero inoxidable. «Es de mi termo personal, espero que no le importe». Elena lo tomó con ambas manos, sintiendo el calor traspasar el metal. El café era fuerte, amargo y barato, nada que ver con los lates de especialidad que tomaba en el ministerio, pero le supo a gloria. Se sentó sobre un cajón de madera que contenía rollos de manguera, mirando a su alrededor con ojos nuevos. Las estanterías, que en su primera cita le parecieron un símbolo de una vida pequeña, ahora se le antojaban como los muros de una fortaleza. «Gracias, Julián, por todo», susurró ella. Luego, mirando su ropa arruinada, soltó una risa nerviosa. «Mi equipo de prensa tendría un infarto si me viera así. Se supone que a esta hora debería estar dando un discurso sobre la resiliencia de las infraestructuras urbanas». «La infraestructura ha fallado, Elena», respondió Julián, sentándose en un taburete frente a ella. A veces los planes de despacho no cuentan con que el cielo puede decidir abrirse de golpe. Aquí abajo lo sabemos bien. Cada vez que hay aviso de tormenta, tengo que poner doble burlete en la puerta trasera. Hubo un silencio cómodo, solo interrumpido por el rugido del agua afuera. Elena observó a Julián, estaba secándose el pelo con un trapo de taller, sin rastro de la timidez que mostró en el restaurante. En su elemento, rodeado de herramientas y soluciones tangibles, Julián emanaba una autoridad tranquila que ella no había sabido ver. «¿Sabes? En la cita pensé que eras un hombre limitado», confesó Elena con una sinceridad brutal que la sorprendió a ella misma. «Pensé que tu mundo se terminaba donde terminaba esta calle, pero tú has sabido exactamente qué hacer mientras yo me quedaba bloqueada en un coche blindado de 80.000 euros». «No soy un héroe, Elena. Solo sé cómo funciona la presión», dijo él mirándola a los ojos. «En una ferretería aprendes que todo tiene un punto de ruptura. Las vigas, los cables, las personas. Mi trabajo no es evitar que se rompan, sino tener la pieza de repuesto adecuada cuando ocurre». En ese momento, Elena se dio cuenta de que Julián no era alguien a quien bajar a la tierra. Él era la tierra, y ella, que vivía en las nubes de la política, se sentía por primera vez segura al aterrizar. La luz del amanecer sobre Madrid, tras una gran tormenta, tiene una claridad cruel. El agua se había retirado, dejando tras de sí un rastro de lodo, ramas de plátanos de sombra y el silencio espeso de una ciudad que intenta lamerse las heridas.
En la herretería López, el olor a humedad era intenso. Elena se despertó apoyada contra una pila de sacos de cemento, envuelta en las mantas que Julián le había proporcionado. La magia de la noche anterior, esa burbuja de intimidad entre tornillos y café de termo, comenzó a disiparse en cuanto el iPhone de Elena recuperó la cobertura. El aparato vibró sobre el mostrador de madera con una furia metálica, escupiendo decenas de notificaciones, llamadas perdidas del gabinete de presidencia y mensajes histéricos de su jefa de comunicación. «Tengo que irme», dijo Elena, poniéndose en pie. Su voz había recuperado ese tono de urgencia ejecutiva, aunque su aspecto, con la sudadera de propaganda y el pelo revuelto, decía lo contrario. «Lo entiendo. La ciudad te necesita más que mi inventario», respondió Julián con una sonrisa melancólica. Estaba abriendo el cierre metálico, que chirrió con una queja de óxido. Un coche oficial nuevo, enviado por el ministerio tras localizar su señal, ya esperaba en la esquina. El chofer bajó rápidamente para abrirle la puerta. Elena se detuvo un segundo antes de subir. Miró a Julián, que permanecía en el umbral de su tienda con Mateo agarrado a su pierna. «Julián, lo de anoche. Gracias. No solo por sacarme del coche. No le des vueltas, Elena. Vuelve a tus mapas y a tus leyes. Aquí seguiremos si se te rompe algo más». El regreso a la normalidad fue un choque térmico. En el ministerio, Elena fue recibida como una sobreviviente, pero también con una eficiencia fría. Se duchó en el despacho, se puso un traje de chaqueta color perla y en menos de una hora estaba sentada en una reunión de crisis. Mientras sus colegas hablaban de pérdidas materiales estimadas en millones y puntos críticos de drenaje, ella no podía dejar de pensar en los cubos que Julián había puesto para recoger las goteras y en cómo Mateo dibujaba puentes para no tener miedo. Intentó llamarlo esa noche, pero la agenda se lo impidió. Un debate televisado de última hora la mantuvo en el plató hasta la madrugada. Madrid volvía a ser una abstracción de datos para ella. Pero ahora, cada vez que mencionaban el barrio de Chamberí, sentía un pinchazo en el pecho que no sabía cómo gestionar. La política madrileña no perdona los vacíos, ni tampoco los descuidos. 3 días después, la bomba estalló en los medios digitales. Un fotógrafo de prensa rosa, que casualmente cubría los daños de la tormenta en la zona, había captado el momento exacto en que Elena salía de la ferretería aquella mañana, descalza y con la sudadera de Cementos Portland de Julián. Los titulares fueron feroces. ¿Dónde pasó la noche la secretaria de Estado mientras Madrid se inundaba?, rezaba un editorial. Otros, más malintencionados, sugerían que Elena estaba usando la tragedia para humanizar su imagen de forma forzada. Elena fue citada a primera hora en la sede del partido. «Elena, esto es un desastre de relaciones públicas», le espetó Sergio, su asesor jefe. «La oposición está diciendo que estabas de fiesta en un local mientras el metro se inundaba. ¿Y ese hombre? ¿Quién es? ¿Un ferretero? No encaja en el perfil, Elena. Necesitamos que cortes cualquier vínculo. Diremos que te refugiaste allí por pura necesidad y que no hay relación alguna». «Es un ciudadano que me salvó la vida, Sergio», respondió ella con una frialdad que asustó a su asesor. «Y no voy a negar que es mi amigo. En política no hay amigos, hay aliados, y un ferretero con un hijo no es un aliado, es un flanco abierto». Mientras tanto, en la tienda, Julián vivía su propio calvario. La calle se llenó de periodistas de programas de tarde buscando la versión del héroe. Los clientes habituales preguntaban con sorna si iba a dejar el barrio por un despacho en la Castellana. Julián, que siempre había valorado su privacidad por encima de todo, se sintió expuesto y vulnerable. Esa tarde, Elena apareció en la ferretería. No llevaba coche oficial. Había ido en taxi, ocultando su rostro tras unas gafas de sol grandes. Julián la vio entrar y no sonrió. «Deberías haberte quedado en tu despacho, Elena. Esto se está ensuciando demasiado». «No he venido como política, Julián. He venido porque no quiero que otros decidan quién entra en mi vida. Ayer vino un hombre a ofrecerme dinero por una foto tuya desayunando con mi hijo.
dijo Julián, con la voz cargada de una rabia contenida. Mi mundo es de hierro, pero el tuyo es de papel maché, Elena. Se deshace con cualquier crítica. No quiero que Mateo crezca en medio de este circo. Fue la primera grieta real. Elena se dio cuenta de que su ambición tenía un precio, y que quizá ese precio era la paz del único hombre que la había visto sin maquillaje, asustada y real. Se marchó de la tienda sin decir nada, sintiendo que el acero de Julián era demasiado íntegro para el cristal astillado de su carrera profesional. El silencio entre la ferretería y el ministerio duró 10 días. 10 días en los que Elena revisaba su teléfono cada 5 minutos, esperando un mensaje que no llegaba, y en los que Julián apretaba las tuercas de las estanterías con más fuerza de la necesaria para no pensar en el vacío que había dejado la mujer del traje sastre. La presión sobre Elena aumentó. El presidente la llamó a capítulo. Elena, eres nuestra mejor baza para la cartera de fomento, pero necesito que este asunto del barrio se enfríe. No podemos permitirnos distracciones sentimentales que la prensa use para atacarnos por elitismo o por populismo. Céntrate en la ley de vivienda. El resto es ruido. Elena intentó obedecer. Se sumergió en informes de 400 páginas, en reuniones que terminaban a las 2 de la mañana y en cafés fríos. Pero el ruido era en realidad el recuerdo de la risa de Mateo y del olor a serrín. Un viernes por la noche, incapaz de aguantar más, se presentó en la puerta de la ferretería justo cuando Julián echaba el cierre. «No me pidas que me vaya», dijo ella antes de que él pudiera hablar. «He pasado toda la semana negociando con gente que no cree en nada y necesito estar con alguien que sepa que si algo está torcido, hay que enderezarlo, no redactar una nota de prensa». Julián la miró. Tenía ojeras y el cansancio le pesaba en los hombros. «Elena, esto no es un problema de sentimientos, es un problema de física. Un puente no se sostiene si los pilares están en suelos diferentes. Tu suelo es de mármol y el mío es de cemento». «Entonces construyamos una estructura mixta, Julián», respondió ella acercándose hasta que pudo oler el metal en su ropa. «El acero y el hormigón son lo que hace que los rascacielos no se caigan. No nos alejemos por miedo a lo que digan unos periodistas que no nos conocen». Esa noche no hubo cámaras. Hubo una cena de pizzas precocinadas en el pequeño altillo de la tienda, mientras Mateo dormía en la habitación de al lado. Por primera vez, no hablaron de política ni de herramientas. Hablaron de miedos. Julián confesó que temía que Mateo olvidara el rostro de su madre. Elena confesó que temía llegar a la cima y darse cuenta de que no había nadie esperándola. Fue la noche en la que la soldadura por fin empezó a fraguar. El destino, o quizás el sentido del humor del presidente, quiso que se organizara un almuerzo informal en los jardines de Moncloa para reconocer la labor de los ciudadanos ejemplares durante la tormenta. Era una trampa política para limpiar la imagen de Elena, y Julián era el invitado de honor. Santi, el amigo de Julián, lo ayudó a vestirse. «Vas a la casa del jefe, tío. Ponte la americana azul, que pareces un galán de cine de los de antes», le decía mientras le ajustaba la corbata. Julián llegó a Moncloa sintiéndose como un astronauta en un planeta extraño. El protocolo era asfixiante. Camareros con guantes blancos, conversaciones en susurros y una cubertería que parecía necesitar un manual de instrucciones. Elena estaba allí, radiante, actuando como la anfitriona perfecta. A mitad del almuerzo, un influyente secretario de Estado, un hombre que despreciaba todo lo que no fuera macroeconomía, intentó ridiculizar a Julián sutilmente. «Dígame, señor López, usted que está en la calle, ¿no cree que nuestra inversión en polímeros industriales es la clave para la modernización de las infraestructuras?» La mesa quedó en silencio. Elena tensó la mandíbula, dispuesta a intervenir para defenderlo, pero Julián dejó la copa de vino con calma y miró directamente al político. «Mire, caballero», dijo Julián con una voz que llenó el jardín. «Los polímeros están muy bien en los papeles, pero si usted compra tuberías baratas porque el presupuesto lo obliga,
por mucho polímero que tengan, reventarán en el primer helado de enero. El problema de este país no es la falta de tecnología, es la falta de buenos materiales y de gente que sepa apretar un tornillo sin mirar el reloj. Si quieren arreglar Madrid, dejen de mirar los gráficos y bajen a ver cómo se pudren los cimientos de los barrios bajos. El silencio fue absoluto. El presidente, que observaba la escena desde la cabecera, soltó una carcajada y empezó a aplaudir. ¡Bravo! Hacía tiempo que no escuchaba una verdad tan sólida en esta casa. Elena, tu amigo tiene más sentido común que medio gabinete. Esa tarde, al salir de Moncloa, Elena y Julián caminaron por los jardines exteriores. Ella le tomó la mano, sin importarle los fotógrafos oficiales que los seguían a distancia. «Has estado increíble», susurró ella. «Solo he dicho lo que diría cualquier vecino en mi mostrador», respondió él. «Pero te diré una cosa, Elena. Si vas a ser ministra, vas a necesitar a alguien que te recuerde cada día que las cosas reales no brillan tanto como estos jardines». Elena lo miró y por primera vez no vio la cartera ministerial como el fin último, sino como una herramienta para proteger el mundo que Julián representaba. El ferretero había conquistado el palacio, no con armas, sino con la verdad del hierro. El ascenso de Elena a la terna final para el Ministerio de Fomento no fue el camino de rosas que ella había imaginado. En política, cuanto más cerca estás de la cima, más afilados son los cuchillos. Una filtración interesada, proveniente de su propio partido, sacó a la luz un error de cálculo en un proyecto de soterramiento que Elena había supervisado años atrás. No era un caso de corrupción, pero sí un error técnico que costaría millones al erario público. La prensa la asediaba. El ministerio se convirtió en un búnker. Elena pasaba las noches en vela, rodeada de abogados y técnicos, intentando encontrar la pieza que faltaba en el rompecabezas legal para salvar su carrera. «Elena, tienes que dimitir antes de que te cesen. Es la única forma de salvar tu futuro político a largo plazo», le aconsejó Sergio, con el rostro demudado. Esa noche, Elena huyó. Apagó el teléfono oficial y condujo ella misma hasta Chamberí. La persiana de la ferretería estaba bajada, pero vio una luz tenue en la trastienda. Llamó a la puerta de madera con los nudillos doloridos. Julián abrió, con una lija en la mano. Estaba restaurando un viejo baúl de madera. Al verla no hizo preguntas. La dejó entrar y la sentó en su taburete de trabajo, ese que tenía la madera desgastada por 3 generaciones de ferreteros. Elena rompió a llorar, un llanto seco y amargo que había estado conteniendo durante semanas. «He fallado, Julián. Todo por lo que he trabajado se está rompiendo por un error en un plano de hace 5 años. No soy la gestora perfecta que creía ser». Julián dejó la lija y tomó una pieza de hierro vieja, oxidada y deforme que tenía sobre el banco. «Mira esto, Elena. Es un perno de anclaje de un edificio del siglo XIX. Está doblado y lleno de herrumbre, ¿verdad? Cualquier ingeniero de tu oficina diría que es basura. Pero si le quitas el óxido y lo vuelves a forjar, su núcleo es más fuerte que el acero moderno, porque ha resistido el peso del tiempo». Él le tomó las manos, manchándolas de serrín y polvillo de hierro. «El problema no es que te hayas equivocado. El problema es que crees que tu valor depende de no equivocarte nunca. En la ferretería sabemos que no hay pieza que no sufra fatiga de material. Lo que importa es si la pieza es lo suficientemente noble para ser reparada. No dimitas por miedo, Elena. Da la cara, admite el error y arréglalo. Eso es lo que haría una ministra de verdad». Esa noche, Elena no durmió en un hotel de 5 estrellas ni en su piso de lujo. Durmió en el sofá de la trastienda, arrullada por el sonido de la lija de Julián trabajando la madera, sintiendo que, por fin, tenía un anclaje real. Mientras Elena libraba su batalla en el Congreso para salvar su reputación,
Siguiendo el consejo de Julián y asumiendo la responsabilidad con una honestidad que desarmó a la oposición, otra batalla, mucho más silenciosa, se ganaba en el salón de la pequeña casa de Julián. La integración de Elena en la vida de Mateo no fue automática. El niño, aunque la admiraba, sentía el miedo instintivo de que esa mujer tan importante le robara el tiempo de su padre. Elena, por su parte, temía no estar a la altura de la memoria de Marta, la madre de Mateo. Un domingo de lluvia, mientras Julián estaba en el sótano arreglando una caldera rebelde, Elena se quedó a solas con Mateo. El niño estaba frustrado con una maqueta de un puente de madera que no lograba sostenerse. «Es que el pegamento no pega nada», protestó Mateo, al borde del berrinche. Elena se arrodilló a su lado, se quitó la chaqueta de marca y se remangó la blusa. «No es el pegamento, Mateo, es el ángulo de los tirantes. Si los pones así, la fuerza se distribuye mal. Mira, vamos a usar estos clips como refuerzo temporal». Pasaron 2 horas trabajando codo con codo. Elena aplicó sus conocimientos de ingeniería civil para explicarle a un niño de 8 años cómo funciona la tensión y la compresión. Cuando Julián subió, los encontró a los dos cubiertos de pegamento y serrín riendo mientras el puente de madera soportaba el peso de varios libros de texto. «Papá, Elena dice que mi puente puede aguantar hasta un camión de juguete si reforzamos la base», exclamó Mateo con orgullo. Esa tarde, mientras veían una película los 3 juntos, bajo una manta, Mateo se quedó dormido con la cabeza apoyada en el regazo de Elena. Julián la miró y le apretó la mano. «Ya eres parte de los cimientos, Elena». Ella comprendió entonces que su mayor éxito no era el discurso que daría el día siguiente en el Parlamento, sino haber logrado que ese niño la viera como alguien que no estaba de paso. Habían dejado de ser un ferretero y una política para convertirse en algo mucho más complejo y resistente. Una familia que sabía que la belleza no está en la perfección, sino en la capacidad de sostenerse mutuamente cuando el suelo tiembla. El Palacio de la Zarzuela amaneció envuelto en una broma suave que prometía un día de sol radiante. Los salones de techos infinitos y tapices históricos estaban listos para el protocolo. Elena, de pie ante el espejo, se ajustó el traje de chaqueta azul cobalto. Sus manos, que semanas atrás temblaban de incertidumbre, ahora estaban firmes. En su solapa no llevaba un broche de brillantes, sino una pequeña tuerca de plata que Julián había pulido en su torno hasta que brilló como una joya. En la tribuna de invitados, la imagen era inusual. Entre diplomáticos de carrera y varones del partido, destacaba un hombre con las manos anchas y la mirada honesta, vestido con un traje que le sentaba como una armadura de honor. A su lado, un niño con el pelo engominado intentaba mantenerse quieto, fascinado por los techos pintados del palacio. «Señora doña Elena Varela, ¿jura por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Fomento?» Elena no miró al rey ni a las cámaras. Miró a la cuarta fila, donde Julián le asintió con un gesto casi imperceptible. «Lo juro», respondió con una voz que no dejó lugar a dudas. En el discurso posterior, ante la prensa nacional, Elena rompió todos los moldes. «Durante mucho tiempo creí que la política se hacía en los despachos, con hojas de cálculo y tecnicismos», comenzó a decir, «pero he aprendido que el país no se sostiene sobre el papel, sino sobre el temple de quienes levantan el cierre cada mañana, de quienes saben que una estructura solo es tan fuerte como la unión de sus piezas más pequeñas. Mi ministerio no será de cristal, será de hierro y compromiso como los cimientos de nuestra ciudad». Julián sonrió. Sabía que esas palabras eran para él, pero también para todos los que como él alguna vez se sintieron invisibles ante el poder. 6 meses después, la vida de la ministra y el ferretero había encontrado su propio ritmo, una coreografía entre la agenda de Estado y los horarios escolares. Un sábado cualquiera, una berlina negra con cristales tintados se detuvo discretamente en la esquina de la ferretería de Chamberí.
Elena bajó del coche, pero esta vez no llevaba escolta visible ni prisa. Llevaba una bolsa con churros calientes. «¡Papá! ¡Ha llegado Elena!», gritó Mateo desde el fondo del local. Julián salió de la trastienda limpiándose las manos de grasa con un trapo. Al verla, la besó con la naturalidad de quien ha encontrado su hogar en la persona, no en el lugar. «¿Cómo ha ido el Consejo de Ministros?», preguntó él. «Mucho ruido y pocas nueces», rió ella, dejando las llaves de su casa, la de Julián, sobre el mostrador de madera. «Me han preguntado por el plan de infraestructuras para el próximo año. Les he dicho que antes de construir nada nuevo, hay que asegurarse de que lo que ya tenemos no se oxide». Se sentaron a desayunar en el pequeño altillo, entre catálogos de herramientas y borradores de leyes nacionales. La relación larga y sana que sus amigos Santi y Bea habían imaginado no era la de una película romántica de Hollywood, sino algo mucho más real y resistente. Era una relación que entendía que el mantenimiento es clave. No basta con enamorarse, hay que aceitar la relación cada día con paciencia. La elasticidad es necesaria. Ambos habían tenido que ceder, doblarse sin romperse para encajar en el mundo del otro. La aleación es más fuerte. Juntos eran mejor que por separado. Ella aportaba la visión y él la estabilidad. Al caer la tarde, Julián salió a bajar el cierre mecánico. Elena le ayudó a tirar de la cadena, un gesto simbólico que repetían cada fin de semana. Madrid seguía rugiendo fuera, con su tráfico y sus intrigas, pero dentro de esas 4 paredes llenas de tornillos y sueños, todo estaba en equilibrio. «¿Sabes, Julián?», dijo Elena mientras caminaban hacia el piso superior, con Mateo saltando delante de ellos. «Aquellas citas ciegas fue el mayor desastre de mi vida». «Lo sé», respondió él, rodeándola con el brazo. «Pero las mejores reparaciones siempre empiezan con algo que parecía que no tenía arreglo». La luz de la ferretería se apagó, dejando el escaparate en penumbra. Pero en el piso de arriba la luz seguía encendida, iluminando la vida de 3 personas que habían aprendido que el amor, cuando está bien forjado, es el único material capaz de resistir cualquier tormenta.